Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio a la telecapacitación Manejo del Módulo Tiroideo, dirigida por nuestra ponente, la doctora Claudia Michaelles Barreno, médico asistente del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora. Es un honor tenerla con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante. Bueno, buenas tardes con todos los presentes. Muchas gracias por la introducción. Hoy día hemos decidido hablar sobre el manejo del nódulo tiroideo porque es una patología que se está volviendo cada vez más frecuente, ¿no? Y que es importante que todos los médicos ya en los diferentes grados de atención sepan cómo hacer el enfoque diagnóstico y el tratamiento inicial. Ok, entonces, primero, ¿qué es el nódulo tiroideo? ¿No? El nódulo tiroideo es una lesión que está en la glándula tiroidea que tiene características diferentes del resto del parénquima tiroideo. Es una lesión focal, o sea, en solo cierta zona, y que puede ser identificada ya sea por palpación o por ecografía, ¿no? Entonces, en la primera imagen vemos cómo vemos un nódulo tiroideo incluso ya visible, ¿no? Una zona focalizada, solamente una zona en la tiroides aumentada de tamaño, ¿no? Vemos que está en el lóbulo derecho, pero el lóbulo izquierdo no está aumentado de tamaño también, ¿no? Solamente es un crecimiento en la zona focal derecha. Y la otra forma de reconocerla es mediante una ecografía, ¿no? Que vemos en la segunda imagen. A ver, déjenme ver si puedo. Puedo como que con el cursor. Puedo con el cursor como que así. Las personas. Ok, ahora sí, muchas gracias. Entonces, como les mencionaba acá en la primera imagen, vemos un nódulo visible, un nódulo que nosotros, si hiciéramos el examen físico, podríamos palpar. La otra forma de evidenciarlo es mediante una ecografía, ¿no? O algún examen de imagen, ya sea ecografía, tomografía, resonancia, PET, que ahora tenemos más estudios, cada vez más estudios de imágenes que nos pueden ayudar, ¿no? Acá vemos una tiroides, ¿no? De forma homogénea, ¿no? Y vemos justamente acá, con las dos crucecitas, cómo se ve una formación completamente diferente o diferente al resto del parénquima tiroideo, ¿no? Todo este es el parénquima tiroideo homogéneo y ven una formación localizada que tiene características diferentes al resto del parénquima. Okay. Diferenciarlo un poco del bocio. El bocio nos referimos a un paciente que tiene un aumento del tamaño de la glándula tiroidea, ¿no? Puede ser por un crecimiento, por un nódulo, como lo hemos visto en la diapositiva anterior, pero el bocio también puede abarcar el bocio difuso, ¿no? Cuando un paciente tiene un aumento del tamaño de la glándula tiroidea, pero toda la glándula tiroidea, que es más característica no de nódulos benignos o malignos, sino de enfermedades tiroideas autoinmunes, ya sea la enfermedad de Graves o la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Entonces veamos la diferencia con la imagen anterior. Acá vemos un crecimiento de la glándula tiroidea, pero de forma difusa, ¿no? De tanto el lóbulo derecho, el istmo y el lóbulo izquierdo. Ya lo consideramos una patología con una importante prevalencia, ¿no? Los diferentes estudios indican que más o menos por la palpación identificaríamos un 5% de los nódulos tiroideos. Ahora, si hiciéramos ecografía a todos los pacientes que vinieran a nuestra consulta por otras patologías, incluso podríamos encontrarlo hasta en un 20 a 68%, ¿no? La prevalencia, eso sí, varía dependiendo del sexo, dependiendo de la edad del paciente, del índice de masa corporal, ¿no? Va aumentando la prevalencia cuando aumentamos de edad y cuando también tenemos mayor IMC.
si a todos se puede encontrar hasta un 15% de pacientes que hacen tomografía o resonancia y en un 1 a 2% de pacientes que son sometidos al PET, ¿no? Entonces, en verdad, sí es una patología frecuente. La estamos diagnosticando más porque estamos haciendo más estudios ecográficos y tenemos más experiencia y mejores equipos para poder evaluar incluso nódulos más chiquitos. Sin embargo, aquí también estamos ante una disyuntiva en la que no necesariamente identificarlos en mayor cantidad mejora, ¿no?, el pronóstico del paciente. Muchos de estos nódulos en verdad son benignos y identificar que tiene este paciente un nódulo tiroideo, que eso se ha visto en varios estudios, ¿no?, que a pesar que ahora localizamos o identificamos más nódulos tiroideos, en verdad la mortalidad de los pacientes con cáncer de tiroides o la mortalidad por este tipo de cáncer no ha mejorado o empeorado, ¿no? Se mantiene igual, ¿no? Lo cual nos indica que estamos diagnosticando más, pero que probablemente estamos diagnosticando también más cantidad de nódulos tiroideos benignos y no tanto los malignos, o no estamos tanto modificando la historia natural de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la disyuntiva, no? Es identificar aquellos nódulos que en verdad sí son clínicamente relevantes para el paciente, aquellos que sí pueden ser malignos, aquellos que sí le pueden causar síntomas o disfunción tiroidea. Se sabe de los nódulos que identificamos, en verdad solamente el 10% van a ser nódulos malignos, solo el 5% van a ser síntomas compresivos y 5% van a estar asociados a disfunción tiroidea, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el 90% en verdad son nódulos benignos y la mayoría de nódulos son asintomáticos. Entre las causas, tenemos desde causas benignas, podemos encontrar, y lo vemos por ejemplo en pacientes que vienen de zonas con deficiencia de yodo, que ahorita es menos frecuente por el consumo ya de sal yodada, especialmente pacientes que todavía permanecen consumiendo sal de roca o que lo consumieron en la infancia, no consumieron la sal yodada. Lo podemos ver pacientes también que tienen enfermedades tiroideas autoinmunes, pueden hacer tiroiditis focales. Tenemos la causa más frecuente son los adenomas benignos, ya sean foliculares o de células de Hartel. También tenemos una importante prevalencia de quistes tiroideos que son completamente benignos, son quistes coloides, son nódulos que solamente tienen contenido coloide en su interior. Y un porcentaje menos del 5% son adenomas tóxicos. ¿Ya? Los adenomas tóxicos son tumores que son completamente benignos, ¿ya? No son malignos, pero sí que tienen producción de hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces, estos pacientes nos acuden a consulta con un nódulo tiroideo, pero que se asocia también a enfermedad, a tirotoxicosis o a hipertiroidismo, ¿no? Un paciente que tiene todos los síntomas de hipertiroidismo, como baja de peso, como tremor, irritabilidad, diarreas, más ansiedad, palpitaciones, taquicardia o mayor riesgo de arritmias, y que además le encontramos un nódulo tiroideo, que en ese caso el problema no es que sean malignos, porque se sabe que los adenomas tóxicos son benignos, sino el problema es el exceso de hormonas tiroideas que produce, ¿no? Por otra parte, también pues hay causas malignas de nódulos tiroideos, ¿no? La causa o la neoplasia maligna tiroidea más frecuente es el llamado carcinoma papilar, le sigue el carcinoma folicular, luego el medular y mucho más raro el carcinoma anaplásico. También puede producirse linfomas, carcinoma de células escamosas, teratomas, que es mucho más raro, e incluso puede haber metástasis a la glándula tiroidea. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a identificar un paciente que tiene nódulo tiroideo, ¿no? A veces, en verdad, simplemente vamos a tener un paciente que se hizo un estudio de imagen por otra razón, ¿no? Se hizo tal vez una ecografía cervical por adenopatías, o se hizo por dolor cervical, no tenía ninguna, o él no notaba algún nódulo tiroideo. Se hizo tal vez una tomografía o una resonancia cervical por otra razón. Eso lo llamamos nosotros el incidentaloma tiroideo, ¿no? Un paciente que se encuentra un nódulo tiroideo de forma incidental. Luego un porcentaje de pacientes van a venir sí con un nódulo tiroideo visible o palpable, ¿no? Ellos mismos notan que un bultito, una masa en la zona cervical, o alguien, algún familiar o incluso su médico durante el examen físico palpa o encuentra un nódulo tiroideo, ¿no? Si son nódulos grandes,
especialmente aquellos más de 3 centímetros o ísmicos, incluso istmo significa que está en la zona central de la tiroides, el paciente puede sentir sensación de bulto o cuerpo extraño, ¿no? Y en casos poco frecuentes, cuando hay un sangrado dentro del nódulo, por el aumento agudo del tamaño, porque este nódulo crece rápidamente por el sangrado dentro de ese mismo nódulo, el paciente puede presentar dolor, ¿no? Pero eso en verdad es bastante raro. Si es un nódulo tiroideo que ya tiene cierto tamaño y dependiendo también de la localización puede ya ser compresión de algunas estructuras y por eso también causar molestias, ¿no? El paciente también nos puede venir por refiriendo disfagia o problemas al pasar alimentos. Esto es más frecuente si el paciente tiene un nódulo en el lóbulo izquierdo que se está yendo a la zona posterior, ¿no? El paciente que tenga ya un nódulo tiroideo de un tamaño importante puede también hacer compresión traqueal y mencionar disnea, y si está haciendo o está cerca a los nervios laringeos puede hacer disfonía o ronquera, ¿no? Y menos frecuente vamos a poder identificarlo por un paciente pues, que viene por adenopatías y al hacer el estudio de la adenopatía encontramos el nódulo tiroideo o encontramos a un paciente que ya tiene, por ejemplo, un cáncer tiroideo avanzado que ya viene por síntomas de metástasis a distancia, ¿no? Viene por tos o disnea por metástasis a pulmón o dolor óseo por metástasis a hueso. Entonces, como mencionamos, la mayoría de los nódulos tiroideos en verdad son benignos, ¿no? Pero sí hay algunas señales de alarma que nos deben hacer pensar que este podría ser un nódulo maligno y que es importante seguir el protocolo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Entonces, lo más importante tanto para nosotros como para el paciente va a ser cómo yo identifico un nódulo maligno, ¿no? Cómo sé que ese nódulo que tengo no es, perdón, solamente un nódulo benigno que tal vez solamente requiera seguimiento o evaluación, o no es un nódulo maligno y necesita una biopsia y luego una cirugía, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo identificamos un nódulo maligno? Lo hacemos mediante el interrogatorio, el examen físico y la ecografía. Hay ciertos hallazgos asociados a malignidad. En el interrogatorio es importante preguntar al paciente si tiene antecedentes familiares de cáncer de tiroides, que se asocia a mayor riesgo personal del paciente de hacer nódulos tiroideos malignos. Un riesgo importante, un factor de riesgo importante si es un paciente que tuvo exposición a radiación, especialmente en cabeza o cuello, o radiación de todo el cuerpo en las edades de niñez o adolescencia, ¿no? Otra cosa importante que hay que preguntarle es el crecimiento o la evolución de ese nódulo, ¿no? Si es un paciente que ha notado que el nódulo ha aparecido recientemente y está creciendo rápidamente, eso ya nos habla más de malignidad que de un nódulo benigno. Y si el paciente ya tiene o menciona cambios en voz o respiración. En el examen físico, si es un nódulo que es más firme, es más fijo y que ustedes palpan y tiene una consistencia irregular, si ya hace parálisis de cuerdas vocales con compromiso de disfonía o alteración en la voz, o si además ustedes evaluando la parte cervical encuentran ganglios linfáticos firmes que no tienen alguna otra explicación y se mantienen en el tiempo, eso se asocia a malignidad. Entonces, ¿cómo debemos evaluar a un paciente? Hay dos formas. La forma más fácil es hacerlo desde la parte posterior. Recuerden que al realizar el examen físico tiroideo comenzamos siempre desde la inspección, ¿no? A veces desde la inspección, como vimos en la primera imagen, podemos ver ya el nódulo tiroideo visible o podemos ver un bocio, ¿no? Luego pasamos a la palpación, como vemos en la imagen desde la parte posterior, o si, bueno, ustedes tienen ya experiencia con la parte anterior. Y tenemos que, uno, ver cuál es la consistencia de la glándula tiroidea en general, cuál es el tamaño, y del nódulo tenemos que ver, según nuestra palpación, cuál sería el tamaño, si es solitario o si hay varios nódulos, cómo están los bordes del nódulo, si son regulares o se siente bastante regular, si es firme, si es más duro, ¿no? Y si se mueve con la deglución o es más fijo, ¿no? Si tengo un paciente que tiene un bocio marcado que ya nos haría pensar en otras patologías, no tanto en un nódulo tiroideo, sino por ejemplo en una enfermedad de Graves, puedo hacer también la ocultación de la tiroides.
Y siempre debo evaluar también los ganglios de los componentes cervicales, ¿no? Y si encuentro alguna adenopatía, tengo que identificar cuántas adenopatías hay, en qué grupo ganglionar se localiza y cuál es la consistencia de la adenopatía. Ahora, también recordar que la palpación o el examen físico puede ser normal si el nódulo es muy pequeño, si es muy posterior o si la consistencia del nódulo es similar a la glándula tiroidea. Bueno, otra cosa importante es recordar dónde se realiza la palpación de la glándula tiroidea, ¿no? Acá vemos un poco los reparos anatómicos, ¿no? Siempre comenzamos con la palpación del cartílago tiroideo. Debajo de esto vamos a encontrar la membrana entre el cartílago tiroideo y el cartílago cricoideo, ¿ya? Y si ven acá, debajo de los dos cartílagos vamos a encontrar el istmo de la glándula tiroidea, ¿no? La comunicación entre ambos lóbulos, ¿no? Entonces nos ponemos de parte posterior del paciente, comenzamos palpando el cartílago tiroideo, bajando la membrana, el cartílago cricoideo, encontramos el istmo y luego vamos hacia los lados, ¿no? Comenzamos palpando con una mano y desplazando con la otra mano para ver si hay crecimientos o nódulos, ¿ya? Esto es importante porque a veces el paciente nos va a decir o va a pensar que estamos ante un nódulo tiroideo, pero en verdad es una masa, un nódulo que no es dependiente de tiroides, puede ser una adenopatía, puede ser un quiste del conducto tirogloso, entre otras cosas que vamos a ver en un ratito. Bien, entonces no todas las masas cervicales van a ser nódulos tiroideos. Por ejemplo, hay masas que más están en la zona cervical. Acá vemos el higroma quístico, las anormalidades braquiales, que son alteraciones congénitas, ¿no? Que si se dan cuenta, pues están más en las zonas laterales y no en la zona medial en donde localizamos la tiroides, ¿no? También tenemos el quiste del conducto tirogloso, que es una formación de líquido que se forma por el remanente del conducto en el que normalmente viaja la tiroides en la vida fetal, ¿no? Acá sí vemos pues una formación en la línea media, ¿no? Muy característico que cuando el paciente pasa saliva o deglute, ¿no? O saca la lengua, el quiste se va a mover, ¿no? Además, a veces algunos pacientes nos van a referir, por ejemplo, o piensan que es un nódulo tiroideo, pero en verdad son adenopatías por alguna otra razón, o puede ser que tengan algún absceso por algún trauma o alguna infección. La cialadenitis también puede hacer una inflamación en la zona cervical sin ser un nódulo tiroideo o la enfermedad de arañazo de gato, ¿no? Y bueno, y otras patologías pueden causar, como mencionamos al inicio, bocio, un aumento del tamaño de la glándula tiroidea, como vemos acá en la foto inicial, ¿no? Pero sin ser un nódulo en una zona focal, ¿no? Sino un bocio difuso, un aumento de toda la glándula tiroidea. Acá en esta foto vemos justamente eso, ¿no? Vemos una glándula tiroidea que está aumentada de tamaño de forma difusa, no es un nódulo específico, sino es toda la glándula tiroidea. Y si vemos acá, tiene otros estigmas, vean, pues el exoftalmos marcado, el edema palpebral, que nos haría sospechar, por ejemplo, en esta paciente de enfermedad de Graves, ¿no? Acá al otro lado vemos una paciente que viene de nuestros consultorios, ¿no? Que si se dan cuenta, sí se ven formaciones nodulares, ¿no? Pero varias. ¿Ya? Esto es un caso típico de lo que llamamos el bocio multinodular o el bocio endémico que todavía tienen algunos pacientes por haber sido expuestos a deficiencia de yodo. Cuando tenemos, y podemos tener un paciente así, ¿no? Que tiene varios nódulos, y eso lo vamos a ver en un ratito, tenemos que evaluar mediante la ecografía los diferentes nódulos, y no es necesario hacer una biopsia, un tratamiento a todos los nódulos, sino simplemente tenemos que identificar cuál es el que tiene más riesgo de malignidad de todos los que vemos. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las señales de alarma, ¿no? ¿Cuáles son solamente con el interrogatorio, el examen físico, aquellas señales que ya nos hacen pensar que esto tiene mayor riesgo de malignidad, ¿no? Si el paciente tiene historia familiar de cáncer de tiroides,
si fue expuesto a radiación, especialmente si esa radiación fue durante la infancia o la adolescencia. Si es un niño que tiene nódulo tiroideo, el nódulo tiroideo en general tiene una mayor frecuencia, prevalencia a partir de los 20 años y luego incluso más a partir de los 40 años. En niños es bastante infrecuente, ¿ya? También es importante ver el crecimiento, ¿no? Un paciente que tiene un crecimiento muy rápido de ese nódulo tiroideo es una alta sospecha de un nódulo maligno, ¿no? Si se asocia a ronquera o estridor que no es explicado por otra causa, y si además encontramos adenopatías cervicales que no sean explicadas por alguna otra razón. Muy bien, entonces, recuerden, comenzamos con la anamnesis, la palpación del nódulo tiroideo. El siguiente paso sí deberíamos incluir la medición por lo menos de la TSH. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como mencionamos hace un ratito, existe una enfermedad que se llama el adenoma tóxico, en la que el paciente asocia, tiene un tumor tiroideo benigno, pero que produce hormonas tiroideas y por lo tanto causa hipertiroidismo, ¿no? Entonces vamos a tener un paciente con nódulo tiroideo con una TSH baja. Como este paciente tiene en verdad un nódulo que es completamente benigno, en este caso, más que hacer una ecografía o una biopsia para poder ver el riesgo de malignidad, sería útil hacer una gamografía, evaluar el hipertiroidismo y darle tratamiento, y son pacientes que luego se les da tratamientos definitivos, por ejemplo con yodo radioactivo para frenar la síntesis de hormona tiroidea por ese nódulo. ¿Ya? Entonces, en el caso de una TSH baja, en verdad, más nos enfocamos en controlar el hipotiroidismo, podemos hacer una gamografía, pero son nódulos benignos, ¿no? Ahora, si es un paciente que sí tiene una TSH que está en valores normales o está en valores altos, es decir, es un paciente que tal vez está en hipotiroidismo o tiene eutiroidismo o una función tiroidea normal, ahí sí el examen de imagen más útil es la ecografía, ¿ya? ¿Por qué? Porque evalúa tanto las características como el tamaño de la glándula tiroides, nos ayuda a poder diagnosticar si el paciente efectivamente tiene nódulos tiroideos, nos ayuda a estratificar el riesgo de malignidad de ese nódulo y nos ayuda también a identificar si el paciente tiene adenopatías adicionales. Bien, entonces recuerden, ante un nódulo tiroideo, además de la anamnesis y el examen físico que hablamos hace un rato, sí debemos solicitar TSH, ¿no? La ecografía está indicada si la TSH está en valores normales o altos, mientras que si esa TSH está en valores disminuidos, sería más útil la gamografía de tiroides. No deberíamos hacer medición de anticuerpos antitiroideos como anti-TPO o antitiroglobulina a todos los pacientes, solamente si sospechamos de enfermedad tiroidea autoinmune asociada, ¿no? O, por ejemplo, es un paciente que tiene hipotiroidismo primario o subclínico, o tiene muchos antecedentes familiares de enfermedad tiroidea autoinmune, ahí sí podríamos pedir, ¿no? Pero no en todos los nódulos tiroideos. La ecografía, en verdad, tiene una mayor utilidad para, o tiene una mayor sensibilidad para diagnosticar nódulos tiroideos que la tomografía. Por lo tanto, en verdad, la tomografía la reservamos para un paciente que sospechamos sí de patología maligna o que ya confirmamos que tiene patología maligna y queremos estadiar al paciente, ¿no? Que pensamos que ya tiene una patología maligna avanzada. Hasta el momento no se recomienda el dosaje de tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína que se produce en la glándula tiroidea. Se va a encontrar alta, en valores más altos, en pacientes con nódulos o cáncer tiroideo, pero también se puede encontrar alta en diferentes patologías benignas tiroideas. ¿Ya? Entonces, no es un examen útil para estratificar el riesgo de malignidad del nódulo, pero sí luego nos va a servir como un marcador tumoral después de darle el tratamiento si fuera un nódulo maligno. Y esta medición de la calcitonina es una hormona que produce también las células parafoliculares de la glándula tiroidea. Lo produce un tipo específico de cáncer tiroideo que es el cáncer medular, pero hasta el momento no tampoco está indicado hacer a todos los pacientes con nódulo tiroideo, solamente aquellos que sepamos que tienen ese tipo de neoplasia, ¿no? La neoplasia medular.
Muy bien. Entonces, luego, tras hacer la ecografía, ¿no? La ecografía, mencionamos, nos va a ayudar a ver la forma de la tiroides, las características de la tiroides, pero también me va a ayudar a ver las características del nódulo en sí y poder con las diferentes características de ese nódulo estratificar o saber cuál es el riesgo de malignidad de ese nódulo. Entonces, las características ecográficas asociadas a malignidad las vemos en la pantalla, ¿no? Uno es la hipocogenicidad, que vemos en esta imagen, ¿no? Vemos un nódulo con bordes bien regulares, bien redondeandito, pero lo más importante es que tiene una ecogenicidad menor que el parénquima tiroideo. ¿Qué significa eso, no? Que se ve más oscuro que la tiroides que está alrededor. Vean cómo acá alrededor la tiroides se ve más blanca y el nódulo tiroideo se ve más oscuro. Otra característica ecográfica asociada a malignidad son las llamadas microcalcificaciones, ¿no? Vean estos puntos bien hiperecogénicos, o sea, bien blanquitos dentro del mismo nódulo. Es una de las características más asociadas a malignidad, especialmente al carcinoma papilar. ¿Ah? Acá vemos otra característica importante que son los bordes irregulares, ¿no? Comparemos con la primera imagen, un paciente que tiene un nódulo tiroideo bien definido, con bordes bien regulares, ¿no? En este paciente, un nódulo que tiene bordes irregulares no tan definidos, no tan claros, ¿no? Ese también es un hallazgo asociado a malignidad. Otra característica es cuando medimos el nódulo, si es más alto que ancho, o sea, si su diámetro anteroposterior es mayor que su diámetro transversal, también se asocia a malignidad. Vemos aquí un nódulo que está haciendo extracción extratiroidea, ¿no? Vemos, esta es la cápsula de la tiroides y vemos cómo este nódulo se está saliendo de la cápsula, está yendo ya a los músculos. Eso también se asocia a malignidad. Y por último, cuando encontramos en el paciente adenopatías sospechosas de malignidad, ¿no? Recuerden que puede el paciente también tener adenopatías asociadas a procesos inflamatorios, adenopatías reactivas. Normalmente son adenopatías que se mantienen con la misma forma y que mantienen el hilo, o sea, mantienen un vasito en el medio. Sin embargo, acá, cuando ya se asocian a malignidad, son más ovaladas y no tienen el hilio central, no tienen un vaso en el medio. Mientras que hay algunos nódulos que son más característicamente benignos, ¿no? Acá vemos un quiste, ¿no? Vean este nódulo, ¿no? Una formación focal que es diferente del resto del tejido tiroideo, pero es completamente negro, ¿no? Eso se llama anecogenicidad. Significa que estamos viendo un nódulo que tiene solamente líquido. Estos quistes son completamente benignos y no hay indicación para hacer biopsia. ¿Ah? El único caso que hacemos biopsias a quistes es que si a veces se llenan mucho, se vuelven muy grandes y puedan estar haciendo molestias, podríamos drenarlo, pero luego se vuelven a llenar. Pero no lo hacemos porque sospechemos de malignidad. Luego tenemos el nódulo espongiforme, ¿no? Vean este nódulo, ¿no? Que tiene parte sólida, o sea, tiene partes que sí se ven de tejido, pero también tiene estos componentes microquísticos, ¿no? O sea, tienen diferentes quistes chiquitos. El nódulo espongiforme es un nódulo que está compuesto por varios microquistes y estos microquistes son más del 50% del volumen de todo el nódulo. El nódulo espongiforme también está asociado a benignidad. Acá a la izquierda vemos un nódulo isoecogénico. ¿Qué significa isoecogénico? Es un nódulo que la apariencia del mismo nódulo, la ecogenicidad, es similar al tejido tiroideo circulante, ¿no? Al tejido tiroideo alrededor, ¿ya? Y el hipericogénico son nódulos que, si se dan cuenta, son más blanquitos, más una ecogenicidad mayor que el resto del tejido tiroideo, ¿no? Estos dos hallazgos se asocian más a benignidad que la hipoecogenicidad, ¿no? Es decir, cuando son más oscuros esos nódulos se asocian más a malignidad que si son del mismo color de la glándula tiroidea, la misma ecogenicidad que la glándula tiroidea, o si son más hipoecogénicos o más blancos, ¿no? Sin embargo, sí pueden ser malignos también, sí, y especialmente debemos sospechar eso si encontramos otras características de malignidad, como las microcalcificaciones, la extracción extratiroidea o las adenopatías que mencionamos hace un rato. ¿Okay? Otra cosa importante recalcar es que
la causa más importante de hipotiroidismo en nuestro país es la llamada tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Un paciente que produce anticuerpos antitiroideos y que al final esto hace también cambios en la composición, en la estructura normal de la glándula tiroidea. ¿Ya? Acá vemos una glándula tiroidea que, si se dan cuenta, se ve heterogénea, ¿no? No se ve toda el parénquima tiroideo de una forma igual en todo el parénquima tiroideo, ¿no? Sino se ve como unas zonas más blanquitas, como unos tractos fibrosos, ¿no? Y otras zonas más oscuritas, ¿ya? Eso es característico de la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? E incluso la tiroiditis de Hashimoto puede tener algo que se llama el patrón pseudonodular. Vean estas pequeñas formaciones, ¿no? Que parecen pequeños nódulos, pero que están en toda la glándula tiroidea, ¿ya? Esto en verdad no es un nódulo benigno o maligno, sino son las consecuencias o los cambios estructurales que hace la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en un paciente porque ya tiene hipotiroidismo primario, en tratamiento de cierto tiempo. Al hacer la ecografía de tiroides podemos encontrar estos patrones y en verdad no es que tenga algún nódulo maligno. Entonces, acá vemos si un nódulo característicamente, que tiene todas las características, perdón, de malignidad, ¿no? Vean cómo se ve un nódulo que es más hipoecogénico, o sea, es más oscuro, el tejido tiroideo cercano, ¿no? Vean estos puntitos blanquitos que son las microcalcificaciones y vean cómo se ven los bordes irregulares, ¿no? No se definen claramente, sino son más irregulares, ¿no? No todos los nódulos tiroideos malignos se van a ver así, pero estos son los de más alta sospecha de malignidad. Muy bien, entonces ya hicimos la anamnesis, el interrogatorio, le hicimos la ecografía al paciente. ¿Para qué nos sirve eso? Vamos a usar toda esa información para usar una de las escalas que tenemos y clasificar el riesgo de malignidad de ese nódulo. ¿Ah? Acá estoy presentando la escala del TIRADS, el ACR TIRADS, que es una de las que más utilizamos los diferentes servicios de endocrinología. Básicamente lo que hacemos es que hay 5 ítems y dependiendo del nódulo nosotros le damos un puntaje, ¿no? Uno es la composición, ¿no? Si es un nódulo quístico, le ponemos 0 puntos. Si es espongiforme, como vimos, ¿no? Un nódulo que tiene muchos microquistes adentro, también 0 puntos. Si es mixto, es decir, tiene una parte sólida y una parte quística, 1 punto. O si es sólido, casi completamente sólido, 2 puntos, ¿no? Luego, la ecogenicidad, ¿no? Si es un nódulo anecogénico, o sea, es completamente negrito y por lo tanto es un quiste, es 0 puntos. Si es ecogénico o hiperecogénico, es decir, la misma ecogenicidad que la glándula tiroidea o más blanquita, 0 puntos. Si es hipoecogénico, 1 punto, y si es muy hipoecogénico y ya muy similar a los músculos alrededor, se le pone 2 puntos. Si el nódulo es más ancho que alto, se asocia más a benignidad y se le pone 0 puntos, y por lo contrario, si es más alto que ancho, se le da 3 puntos. Si los bordes son regulares o tal vez no se definen bien, pero no son irregulares, se le pone 0 puntos. Si son lobulados, irregulares, como vimos hace un ratito en las imágenes, se le pone 2 puntos. Y si tiene una extracción extratiroidea, se le da 3 puntos. Y por último, los focos ecogénicos. O sea, si encontramos algunas alteraciones en el mismo nódulo, también le ponemos ciertos puntajes, ¿no? Las colas de cometa son también unos puntitos blancos que vamos a encontrar en los quistes, ¿ya? Son completamente benignos, simplemente es la forma en la que se ve el coloide y por eso se le coloca 0 puntos. Si hay macrocalcificaciones, si se ve una zona hiperecogénica, pero gruesa, grande, se le pone 1 punto. Si hay una calcificación periférica, es decir, esa calcificación, esa zona hiperecogénica está alrededor del nódulo, se le pone 2 puntos. Y por último, las microcalcificaciones que vimos aquí se asocian a bastante a malignidad y se le coloca 3 puntos, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Por cada ítem vamos a asignar un puntaje. Excepto en focos ecogénicos, ahí podemos elegir varios, dependiendo si el paciente tiene, por ejemplo, macrocalcificaciones y microcalcificaciones, podemos poner 1 punto y 3 puntos, ¿no?
podemos poner el puntaje de cuántas alteraciones veamos en este último ítem. Y al final lo que vamos a hacer es sumar, ¿no? Si el paciente tiene, después de evaluar el nódulo, sumamos y en verdad hay 0 puntos, o sea, no ha habido ninguna característica de malignidad, en verdad ese es un nódulo benigno y no hay que hacer una biopsia. ¿Ah? Si sumamos y solamente llega a 2 puntos, es un nódulo que no es sospechoso y tampoco tiene indicación de biopsia. Si ya sumamos y llegamos a 3 puntos, es un nódulo que tiene un riesgo bajo. Y solamente hacemos biopsia si el paciente tiene, si el nódulo, perdón, es mayor de 2.5 centímetros y tenemos que hacerle seguimiento si tiene un tamaño mayor de 1.5 centímetros. Si con esta clasificación tiene entre 4 a 6 puntos, estamos ante un TIRAS 4 y es un riesgo moderado y hacemos biopsia a partir de los 1.5 centímetros. Y si hacemos seguimiento si tiene más de 1 centímetro. Y por último, el riesgo más alto si tiene, acá perdón, es mayor o igual de 7 puntos, el riesgo es alto y se comienza a hacer biopsias si tiene más de 1 centímetro. Y sí o sí va a seguimiento si tiene por lo menos más de 0.5 centímetros. ¿Ya? Entonces, al final esta clasificación lo que hace es evaluar las características de este nódulo, ponerle un puntaje y dependiendo de ese puntaje decir cuál es el riesgo de malignidad. Acá tenemos otra clasificación, esta es la clasificación de LATA, ¿no? La Asociación Americana de Tiroides. Básicamente es similar, usa las características del nódulo para decir si tiene alto riesgo de malignidad, riesgo intermedio, riesgo bajo o es benigno, ¿no? Y para eso va a identificar si son nódulos sólidos y, por ejemplo, los que tienen más sospecha de malignidad son los nódulos sólidos con alguna característica de riesgo que vimos hace un rato, ¿no? Bordes irregulares, microcalcificaciones, más altos que anchos, calcificaciones periféricas con un componente que está saliendo del nódulo tiroideo que está saliendo de la calcificación o tiene una extensión extratiroidea, ¿no? Como vimos la imagen aquí, ¿no? Un nódulo que está saliendo de la cápsula tiroidea está yendo a los tejidos cercanos, ¿no? Entonces, estos son los nódulos más sospechosos y en verdad tienen un riesgo de malignidad de 70 a 90%. Sospecha intermedia son aquellos nódulos sólidos hipoecogénicos que tienen bordes regulares y no tienen ninguno de los hallazgos que mencionamos anteriormente. En verdad, el riesgo baja bastante, es 10 a 20%. La sospecha baja es un nódulo sólido, isoecogénico o hiperecogénico, o tiene un nódulo mixto, es decir, parte sólida y parte quística, pero la área sólida no tiene ningún hallazgo de riesgo. Y en verdad el riesgo de malignidad es bastante bajo, es de 5 al 10%. La sospecha muy baja son los nódulos espongiformes o un nódulo mixto que sea predominantemente quístico. Y el que sabemos que es completamente benigno son aquellos nódulos puramente quísticos que no tienen componente sólido y en verdad se asocian un riesgo de malignidad menos del 1% y por eso no se biopsia. ¿No? Entonces decidamos cuál querramos usar. Por ejemplo, en nuestro servicio usamos básicamente el TIRAX, ¿no? En otros servicios podemos usar el de la guía de LATA. Lo importante es saber, ¿no?, cómo clasifican los nódulos y cuál es el riesgo de malignidad que le asocia, ¿no? Y además, saber que dependiendo de eso, se hace la biopsia o se hace seguimiento. Entonces, esta es la ficha que nosotros utilizamos en el hospital. Si se dan cuenta, uno, ponemos todos los datos del paciente, también ponemos las características de la glándula tiroidea, el tamaño, si vemos que es una glándula homogénea, se está haciendo desviación traqueal, cuál es la vascularidad, cómo son los vasos que están llegando a la glándula tiroidea, que pueden estar aumentadas en ciertas enfermedades, y luego colocamos los nódulos que evaluamos, que encontramos en cada paciente, ¿no? Ponemos la localización, medimos los diferentes diámetros, y las características que hablamos hace un ratito, ¿no? Cuál es la ecogenicidad, si es una estructura homogénea o heterogénea, cuál es su composición, cómo están sus bordes, si hay calcificaciones, son las cosas más importantes. Y al final, acá colocamos el TIRAX del paciente.
Entonces, recuerden, cuando tengamos un nódulo tiroideo, comenzamos con la medición de TSH. Si esa TSH está baja, el paciente tiene hipertiroidismo, no es necesario hacer biopsia o más estudios, sino es tratamiento del hipertiroidismo y complementar con una gammagrafía. Pero si la TSH está normal o está alta, es decir, el paciente está con una función tiroidea normal o con hipotiroidismo, nos ayuda más la ecografía, ¿no? Si el paciente tiene un nódulo que es un quiste, o es un nódulo no sospechoso, no tienen indicación de BAF. Si es en la ecografía vemos un nódulo que tiene un riesgo bajo, recuerden que hacemos BAF a partir de 2.5 centímetros, pero si le hacemos seguimiento a partir de 1,5 centímetros. Si estamos ante un riesgo moderado, hacemos una biopsia a partir de 1,5 centímetros y hacemos seguimiento a partir de 1 centímetro. Y por último, los que son riesgo alto, ¿no? Los que tienen características, ya sea microcalcificaciones, bordes irregulares, hipocogénicos, más altos que anchos, las características asociadas a malignidad, a partir de 1 centímetro vamos a hacer la biopsia. Y si son chiquititos, en más de entre 0.5 centímetros a 1 centímetro, por lo menos sí tenemos que hacerle seguimiento. Entonces, bueno, esta es la forma de clasificar de lata. La que vimos hace un ratito es del TIRADS, este es de lata, ¿no? Igual, reforzar que no tenemos que hacer biopsia por aspiración con aguja fina todos los nódulos tiroideos. Para eso nos sirve clasificar al nódulo según su riesgo de malignidad, ¿no? Eso al final nos permite identificar aquellos que tienen más alto riesgo de malignidad y en los que sí debemos hacer biopsia. Entonces, ahora ya hacemos básicamente en casi todos los nódulos la biopsia guiada por ecografía, ¿no? ¿Cómo es la biopsia? Si se dan cuenta, ingresamos con una jeringa, ¿no? Jeringas comunes, ¿no? Que usamos también para sacar sangre, entre otras cosas, ¿no? Vamos a hacer mediante un movimiento, sacar un poquito de células, ¿no? Citología para mandar a analizar, ¿no? Mediante la aspiración. Y lo hacemos mediante guía ecográfica, ¿no? ¿Qué significa? Ven en este caso, ¿no? Que tenemos un paciente que, perdón, un médico que usa el transductor para poder localizar el nódulo tiroideo y además para poder ver que la aguja, ¿no? Que la aguja esté llegando al nódulo tiroideo y estemos sacando tejido del mismo nódulo tiroideo para poder analizar. Esto hace de que tengamos menos, que tengamos una mejor confianza en nuestra técnica y que podamos reconocer o podamos tener mayor cantidad de resultados adecuados, ¿no? Porque antes, ¿qué pasaba? Si solamente lo hacíamos por palpación y no usábamos la ecografía, en algunos casos no llegamos a tomar tejido suficiente o no llegábamos a tomar tejido del mismo nódulo tiroideo. Bien, entonces, bueno, solo para mencionarles, esa BAF al final lo que va a sacar son células, ¿no? Estas células van a ser enviadas al servicio de patología, en la parte de citología, y tras ser analizadas, usamos lo que se llama la clasificación de Bethesda para poder identificar si son unas células que tienen apariencia benignas o malignas, ¿no? El Bethesda 1 pasa en algunas ocasiones, ¿no? No hemos conseguido tener suficientes células para poder definir el diagnóstico del paciente, ¿no? Entonces, en ese caso tendríamos que repetir la biopsia. El Bethesda 2 es cuando las células que han sido enviadas son completamente benignas, tienen una apariencia normal, y en ese caso, dependiendo del nódulo, se hace observación. El Bethesda 3 y 4 son las clasificaciones más controversiales, son aquellas en las que vemos algunos cambios, pero no son completamente asociados a malignidad, o el Bethesda 4 es el que se piensa que es una neoplasia folicular, ¿ya? En un momento lo vamos a ver, hay diferentes tipos de cáncer de tiroides. El carcinoma folicular, no se puede hacer su confirmación o no se puede hacer el diagnóstico mediante una citología, una biopsia por aspiración, si no necesita en verdad una pieza operatoria, necesita un estudio anatomopatológico para ver los bordes del nódulo, la invasión a ganglios, la invasión linfática, la invasión a vasos. Entonces, hablamos de un Bethesda 4 cuando el citólogo ve
células características de neoplasia folicular, que pueden ser benignas o pueden ser malignas, pero que para decidirlo o para confirmarlo tendría que hacer ya un estudio anatomopatológico, ¿no? Y por último, el Bethesda 5 y el Bethesda 6 son aquellos, perdón, acá no es Bethesda 2, sino no es Bethesda 6, son aquellos sospechosos de malignidad y malignos, ¿no? Los que ya planteamos una neoplasia maligna o confirmamos una neoplasia maligna y tenemos que plantear ya un tratamiento quirúrgico. Entonces, en general, ¿cuál es el tratamiento una vez que hicimos todo el plan de trabajo adecuado y si confirmamos que el paciente tenía una citología compatible con una malignidad? Es la tiroidectomía total, ¿no? Igual siempre también se evalúa mediante ecografía si hay algún ganglio cervical comprometido para hacer la disección linfática. Y bueno, igual siempre también le explicamos al paciente cuáles son las posibles complicaciones de la cirugía, ¿no? El nervio laríngeo recurrente está en una zona cercana, ¿no?, a la tiroides y por lo tanto en la cirugía puede haber una lesión del nervio laríngeo recurrente y también puede haber el riesgo del hipoparatiroidismo, ¿no? Recuerden, está la glándula tiroidea y las 4 paratiroides, que son las que básicamente controlan el metabolismo del calcio, están justamente 2 en la zona superior y 2 en la zona inferior de los lóbulos tiroideos, ¿no? Entonces, al haber manipulación de la glándula tiroidea, puede presentarse una disminución de la función de las paratiroides, ya sea transitoria, ya sea, es decir, por la misma inflamación que luego se recupera, o también si tal vez no hay muy buena experiencia o ha sido un caso muy avanzado de un cáncer tiroideo, se puede reseccionar, se puede quitar a las paratiroides y al final eso se traduce en problemas en el calcio en el paciente. Y bueno, solamente para mencionarles, ¿no? Hay diferentes tipos de cáncer de tiroides. El más frecuente es el carcinoma papilar, ¿ya? Este es el que más más va a ser diagnosticado, el que vemos, ¿no? Y es bueno porque es el que tiene mejor pronóstico. Dentro de todo, el carcinoma papilar tiene mejor pronóstico que la mayoría de otros cánceres. Entre un 80 y 90% de estos pacientes van a tener una sobrevida mayor de 5 años, ¿no? Aunque hay un pequeño grupo que sí ya hace metástasis o no tienen comportamiento agresivo. El segundo más frecuente es el carcinoma folicular. Este es el que mencionamos que no podemos diagnosticarlo solamente con una biopsia, sino tenemos que hacer estudios anatomopatológicos, sacar parte de la tiroides para poder confirmarlos. Y el más raro es el carcinoma neoplásico. Es el cáncer más, el más agresivo, el que tiene peor pronóstico. En verdad, muy pocos de estos pacientes sobreviven más de 6 meses, ¿ya? Lo bueno es que es el menos frecuente solamente en un 1% de los pacientes, ¿no? Pero sí tienen que sospecharlo si ustedes ven a un paciente que rápidamente en semanas a meses tiene un nódulo tiroideo que ha crecido rápidamente y ya está haciendo síntomas compresivos o que ustedes ven que rápidamente ya hace compromisos ganglionares. Luego tenemos el carcinoma medular, es el tercero más frecuente, es diferente un poco de los demás, es que en que es neuroendocrino, ¿ya? Se deriva de la célula C y produce ciertas hormonas, produce calcitonina y C. Y otra cosa importante es que tiene un comportamiento familiar, ¿ya? Entonces, si tenemos un paciente con carcinoma medular, son pacientes que entran a un estudio genético para ver si hay una mutación de ciertos oncogenes de comportamiento hereditario, y también se le hace interrogatorio sobre su familia, ¿no? Si alguien ha tenido o tiene antecedentes de nódulos o cánceres tiroideos. Y por último, en verdad, los otros tipos de cáncer tiroideo, el linfoma, el fibrosarcoma, los teratomas o los metástasis son bastante raros y son menos del 1% de los pacientes. ¿Okay? Además, bueno, hacemos la biopsia de este paciente, si es un paciente, como les mencioné, ¿no? Si es un paciente que tenía una citología maligna, ingresa a una cirugía, ¿no? A una tiroidectomía total. Si es un paciente que sale benigno y tiene los tamaños que mencionamos, ingresa a seguimiento y el tiempo del seguimiento sí va a depender del
las características del nódulo, ¿no? Si es un nódulo que tenía una apariencia benigna o de baja sospecha, en verdad se hace un seguimiento cada año, ¿no? Pero si es un paciente que ese nódulo, aunque tenga una citología benigna, pero sí tenía alguna apariencia maligna, sí le hacemos un seguimiento cada 6 meses, puede ser entre cada 3 a 6 meses, para evaluar el tamaño, ¿no? Si ese nódulo, aunque haya tenido una primera biopsia normal, o haya sido chiquito y no haya llegado al tamaño del corte que vimos para poder hacer biopsia, pero ha crecido más del 20% que la ecografía anterior, tiene indicación para otra biopsia, ¿no? Porque nos podría hacer pensar que se está malignizando. Entonces, como conclusiones, recuerden que el nódulo tiroideo es una patología frecuente, lo vamos a ir encontrando cada vez más, especialmente porque ahora hacemos más estudios de imágenes por diferentes estudios, por diferentes razones, ¿no? No todos los nódulos tiroideos tenemos que biopsiar o hacer seguimiento, ¿no? Lo más importante es que ustedes identifiquen cuál es el riesgo de malignidad de ese nódulo en específico, usando la anamnesis, usando el examen físico y mediante la ecografía, y con eso decidir hacer BAF, ¿no? No hagamos biopsia a todos los nódulos tiroideos, porque sería un estrés innecesario para el paciente, sería una pérdida de recursos adecuados, ¿no? Si hay pacientes que tienen nódulos quísticos, nódulos espongiformes que son benignos, o nódulos que son pequeños y una apariencia completamente benigna, ellos no tienen indicación para biopsia, ¿no? Pero sí, como hemos visto en las imágenes, hay ciertos nódulos que tienen apariencia maligna o han tenido un comportamiento maligno. En ese caso sí deberíamos hacer una biopsia, y para mejorar para mejorar los resultados de esa biopsia deberíamos hacerlo mediante guía ecográfica, ¿no? O sea, deberíamos tratar de usar el ecógrafo para poder guiarnos y sacar un poco de tejido de ese nódulo tiroideo. Muy bien, bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. No sé si alguien tendría alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora Michaelles. Felicitarla por su ponencia y quizás nos podría dar alguna recomendación final. Ok. Sí, claro que sí. Bueno, entonces la recomendación final es que recuerden que esto es algo frecuente, es algo que van a ver bastante en su práctica clínica, ya sea en donde trabajen, ¿no? Un paciente que o viene porque le salió una masa en su tiroides o porque en algún estudio, ya sea ecografía, tomografía, etcétera, le salió que encontraron un nódulo tiroideo, ¿no? Lo más frecuente es que esos nódulos sean benignos. El 90% de ellos van a ser benignos, solo el 10% van a ser malignos, ¿ya? Por eso no recomendamos hacer biopsias o alarmar al paciente y decirle esto probablemente es maligno a todos, ¿no? Sino usar la anamnesis, o sea, preguntar al paciente si tiene factores de riesgo, ver las características del nódulo, ver la evolución de ese nódulo y usar la ecografía para poder identificar en verdad cuál es el riesgo de malignidad, ¿no? Dependiendo de eso, vamos a poder nosotros identificar cuáles son los que pensamos que podrían ser malignos y ya hacer una biopsia, ¿no? Ya tenemos bastante experiencia en los diferentes servicios de endocrinología para poder hacer una biopsia adecuadamente con las guías ecográficas, y recuerden que aún si es un nódulo tiroideo maligno, la clase más frecuente es el carcinoma papilar, y por lo tanto son tumores que tienen en la mayoría de casos un buen pronóstico, ¿no? Entonces, todas esas etapas, tratar de acompañar al paciente y darle tranquilidad, porque muchos de ellos pues vienen preocupados de que el nódulo que les está creciendo sí o sí tiene que ser maligno, es un cáncer y tienen que operarlo rápidamente, ¿no? Entonces, mencionarles, ¿no? Que lo más probable es que sea benigno, que igual se le va a hacer una ecografía para poder ver si tiene características de malignidad o cuál es nuestra sospecha de ser maligno o no. Y aún si fuera maligno, que tenemos bastantes herramientas para poder tratar. Nuevamente, gracias, doctora, y agradecer a todos los participantes que se conectaron el día de hoy. Agradecer por su participación e invitarlos a suscribirse en nuestro canal de YouTube.
Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y las TLIC. De igual forma, pueden escribirnos en los comentarios otros temas que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.